Bienvenidos a este su espacio, Relatos de Medianoche. Gracias por darle clic a este video. En esta ocasión les traigo dos historias inquietantes. La primera ocurre en la zona norte de Puebla y relata el aterrador encuentro de un grupo de jóvenes con La Llorona. La segunda es un testimonio enviado por uno de nuestros seguidores desde el sur de Veracruz. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y dejar un comentario diciendo desde dónde nos escuchan. Hola, mi nombre es Nico. Lo que voy a contarles pasó de verdad. Fue en el año 2005, cuando yo tenía 13 años. Vivíamos en un pueblito pequeño del norte de Puebla, casi pegado a Veracruz. Era un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y se saludan en la calle. En aquel entonces las cosas eran diferentes, no como ahora. Los niños podíamos salir solos sin que nuestros padres se preocuparan tanto. Ir por el pan, jugar en la plaza, caminar por el pueblo, era normal. Todo el mundo se cuidaba entre sí. Mi familia estaba formada por 5 personas. Mi mamá se llamaba Minerva, mi papá Carlos. Yo era el mayor de 3 hermanos. Después venía Janner, que tenía 11 años, y el más chico era Lucas, de 8. Cada año, cuando llegaba Semana Santa, recibíamos visitas. Mis 2 primos de la Ciudad de México venían a pasar las vacaciones con nosotros. Esos días eran los mejores del año. Jugábamos todo el día, nos desvelábamos contando historias, comíamos hasta reventar. En esa época del año hacía mucho calor. Un calor seco que te pegaba desde temprano. Por eso, nuestra actividad favorita era ir al río Pantepec. Quedaba como a 45 minutos caminando desde el pueblo, pero valía la pena cada paso. El río era hermoso, agua cristalina, fría, perfecta para refrescarse. Había partes hondas donde podíamos nadar y otras más bajitas, donde solo te llegaba a las rodillas. Nosotros ya sabíamos nadar bien, así que mis papás nos dejaban ir solos. Eso sí, siempre nos recordaban que regresáramos antes de que oscureciera. Nuestra rutina era así. Después de comer, los 5 primos agarrábamos nuestras bicicletas y nos íbamos pedaleando rumbo al río. Llevábamos dulces, a veces unas tortitas que mi mamá nos preparaba. Nos quedábamos horas en el agua jugando, aventándonos clavados, compitiendo a ver quién aguantaba más tiempo bajo el agua. En temporada de vacaciones, el río se llenaba de gente. Familias enteras llegaban de nuestro pueblo y de los ranchos cercanos. Se oían risas por todos lados, música de algunas radios que la gente llevaba, el chapoteo del agua. Era un ambiente de fiesta, pero lo que les voy a contar pasó un día que las cosas no salieron como siempre. Ese día en particular estábamos tan entretenidos jugando que no nos dimos cuenta de cómo pasaba el tiempo. Nos reíamos, nos echábamos agua, nos contábamos chistes. Uno de mis primos había traído unos chocolates que se estaban derritiendo con el calor. Nos los comimos ahí mismo, todos bañados, saboreando cada pedazo. Cuando finalmente salimos del agua y nos empezamos a secar con las toallas, me di cuenta de algo. El sol ya estaba muy bajo. El cielo tenía ese color naranja que te avisa que pronto va a oscurecer. Les dije a los demás que teníamos que apurarnos. Recogimos nuestras cosas rápido. Nos pusimos las playeras sobre la piel todavía húmeda. Agarramos las bicicletas, pero entonces Janner gritó. Su bicicleta tenía una llanta ponchada, completamente desinflada. Revisamos y encontramos el problema. Una espina grande de cornizuelo se había enterrado en la llanta. No había forma de arreglarla ahí. Nos miramos unos a otros. Ya estaba oscureciendo. Teníamos 2 opciones. Dejar la bici ahí y regresar por ella al otro día, o venirnos todos juntos más despacio, con Janner caminando y empujando su bicicleta. Decidimos lo segundo. No nos daba miedo. Era nuestro pueblo. Conocíamos el camino de memoria. Además, siempre había gente pasando por esa vereda. Empezamos a caminar. Yo iba adelante en mi bici, pero despacio para no dejar atrás a Janner. Los demás iban a los lados platicando. Íbamos contentos, comentando las cosas graciosas que habían pasado en el río. El camino de regreso era una vereda de terracería. A los lados había mucho monte, árboles grandes, arbustos espesos. Durante el día se veía bonito, verde,
lleno de pájaros cantando. Pero conforme iba oscureciendo, todo se veía diferente. Las sombras de los árboles se hacían más largas. Los sonidos cambiaban. Ya no se oían pájaros sino grillos y otros insectos de la noche. El viento movía las ramas y hacía ruidos extraños. Íbamos como a mitad del camino cuando ya había oscurecido completamente. La luna estaba saliendo. Daba algo de luz, pero no mucha. Todavía veníamos platicando, tratando de mantener el ánimo arriba a pesar de que todos sentíamos algo raro en el ambiente. De repente uno de mis primos de México, el mayor, se detuvo en seco. Se quedó parado mirando fijamente hacia el monte. Su cara cambió. Se puso pálido. Le preguntamos qué pasaba. Al principio no contestó, solo seguía viendo hacia los árboles. Entonces levantó la mano y señaló. Nos dijo con voz temblorosa que había visto a una señora, que se había escondido detrás de un encino grande que estaba ahí. Los demás nos reímos nerviosamente. Le dijimos que estaba loco, que solo quería asustarnos. Era típico de él hacer bromas así, pero él insistía. Nos juraba que no era broma, que de verdad había visto a alguien esconderse detrás del árbol. Su cara se veía tan seria que empezamos a dudar. Lucas, mi hermano menor, se acercó más a mí. Yo traté de actuar valiente porque era el mayor, pero la verdad también sentía un nudo en el estómago. Mi primo nos retó. Nos dijo que si no le creíamos fuéramos a ver, que él no se iba a acercar solo. Nos quedamos callados un momento. El monte estaba oscuro. El encino que señalaba era enorme, con ramas gruesas y retorcidas. Desde donde estábamos, como a unos 20 metros, se veía tenebroso. Janner dijo que mejor nos fuéramos. Que daba igual si había alguien o no, pero mi otro primo de México, el menor, dijo que él sí quería ir a ver, que seguro no había nada y así le demostrábamos al mentiroso de su hermano que solo inventaba cosas. Al final decidimos acercarnos todos juntos. Dejamos las bicicletas en el camino. Caminamos despacio hacia el monte. Yo iba adelante, haciéndome el fuerte aunque por dentro me temblaban las piernas. Conforme nos acercábamos, el ambiente se sentía más pesado. Hacía frío de repente, aunque toda la tarde había hecho un calor terrible. El viento se había detenido por completo. Todo estaba en silencio. Un silencio que no era normal. Llegamos como a unos 10 metros del encino. Todos mirábamos fijamente el árbol, tratando de ver algo en la oscuridad. Por un momento pensé que mi primo sí había inventado todo, pero entonces lo vimos. Una cara asomándose por un lado del tronco. Era el rostro de una mujer, pero no era un rostro normal. Tenía la boca abierta, no un poco abierta. Estaba abierta de una forma imposible, como si la mandíbula se le hubiera desencajado. Era una abertura enorme, antinatural, como un agujero negro en medio de su cara, y los ojos. Los ojos eran lo peor, completamente negros. No se le veía el blanco ni pupila ni nada, solo negro. Un negro profundo que parecía absorber la poca luz que había. Traía puesto un vestido blanco. Eso sí lo pudimos ver claramente porque el blanco brillaba en la oscuridad. Nos quedamos congelados. No podíamos movernos. Era como si nuestros pies estuvieran pegados al suelo. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Escuchaba mi propia respiración, agitada, entrecortada. De repente Lucas gritó. Ese grito rompió el hechizo. Todos salimos corriendo al mismo tiempo. Janner y uno de mis primos dejaron sus bicicletas tiradas ahí mismo. No les importó nada. Solo querían alejarse de ese lugar. Corrimos como nunca habíamos corrido en nuestra vida. No sé cuánto tiempo corrimos. Sentía que mis piernas se movían solas. El aire me quemaba los pulmones. Escuchaba los gritos de mis hermanos y primos a mi lado. Finalmente nos detuvimos. Estábamos agotados, respirando como si hubiéramos corrido un maratón. Nos abrazamos unos a otros, temblando. Lucas estaba llorando. Yo también tenía ganas de llorar, pero me aguanté. Uno de mis primos dijo que teníamos que seguir caminando, que ya estábamos lejos, que esa cosa no nos había seguido. Volteamos hacia atrás para asegurarnos. Miramos el camino oscuro por donde habíamos venido. No se veía nada. Solo oscuridad y árboles. Respiramos aliviados. Empezamos a caminar de nuevo más despacio,
todavía asustados pero pensando que ya había pasado el peligro. Fue entonces cuando uno de mis primos señaló hacia adelante y dijo algo que nos heló la sangre. Ahí estaba ella, como a unos 30 metros delante de nosotros, a la orilla del camino, parada, completamente inmóvil. Esta vez la pudimos ver mejor, mucho mejor de lo que hubiéramos querido. El vestido blanco le llegaba hasta los pies, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba. Estaba suspendida en el aire, unos centímetros arriba de la tierra. No había duda. Lo vimos todos. Flotaba. Su pelo era largo, negro, despeinado. Le caía sobre la cara y los hombros de forma desordenada. El vestido se movía suavemente aunque no había nada de viento. Era como si estuviera bajo el agua. Nos quedamos paralizados otra vez. No podíamos correr, no podíamos gritar, solo podíamos mirarla. Ella estaba de frente a nosotros, pero no nos estaba viendo. Su cabeza estaba levantada, mirando al frente, hacia el camino que seguía más adelante. Era como si no supiera que estábamos ahí, o como si no le importáramos. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. El silencio era absoluto. No se oía nada. Ni grillos, ni viento, ni nada. Solo ese silencio terrible que te oprime el pecho. Y entonces pasó. Ella abrió la boca, esa boca enorme e imposible, y soltó un grito. No puedo describir ese sonido con palabras que le hagan justicia. Era un lamento, un grito de dolor, de tristeza, de algo más oscuro que no tiene nombre. Era agudo y grave al mismo tiempo. Parecía venir de todas direcciones. Sentí como si ese sonido me atravesara el cuerpo, como si me llegara hasta los huesos. Se me erizó cada pelo del cuerpo. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Lucas se dejó caer al suelo, tapándose los oídos. Janner se agarró de mi brazo con tanta fuerza que me lastimó. Mis primos se abrazaron entre ellos, temblando. El grito duró varios segundos. Cuando finalmente terminó, ella empezó a moverse. Caminó hacia el monte. Pero no caminaba como una persona normal. Se deslizaba, flotando. Y lo más extraño es que el monte no le estorbaba. Las ramas, los arbustos, todo ese monte espeso por el que nosotros teníamos que abrirnos paso, para ella no existía. Pasaba a través de todo como si fuera humo. La vimos perderse en la oscuridad del monte, hasta que el vestido blanco desapareció por completo. Nos quedamos ahí los 5, abrazados unos a otros. Estábamos al borde del llanto. Yo ya no trataba de hacerme el fuerte, estaba aterrado. Todos lo estábamos. No sé cuánto tiempo pasamos así, aferrados unos a otros, sin atrevernos a movernos, sin saber qué hacer. Entonces vimos unas luces a lo lejos. Luces que venían por el camino desde la dirección del río. Era una camioneta. Se acercaba despacio por la vereda de terracería. Nunca en mi vida me había dado tanto gusto ver un vehículo. La camioneta llegó hasta donde estábamos y se detuvo. Era don Marcos, un amigo de mi papá. Venía con su familia. También habían ido al río y regresaban tarde. Don Marcos se bajó de la camioneta. Nos vio ahí parados, abrazados, temblando. Su cara cambió. Se puso seria. Se acercó y nos preguntó qué nos pasaba. Al principio no podíamos hablar. Las palabras no nos salían. Pero finalmente le contamos todo. Lo del encino, la cara, el vestido blanco, cómo había aparecido adelante de nosotros, el grito terrible, cómo se había ido flotando entre el monte. Don Marcos nos escuchó sin interrumpir. Su expresión se fue poniendo cada vez más grave. Cuando terminamos de contar, él suspiró hondo y negó con la cabeza. Nos regañó. Nos dijo que qué hacíamos solos a esas horas, que esa no era hora para andar por los caminos, que sabíamos perfectamente que teníamos que regresar antes de que oscureciera. Entonces dijo algo que hizo que el miedo regresara con más fuerza. Nos dijo que lo que habíamos visto era la Llorona. Ese nombre lo habíamos escuchado antes, en las historias que contaban los grandes, en las leyendas del pueblo, pero siempre pensamos que eran solo cuentos para asustarnos. Don Marcos nos explicó que la Llorona era real, que mucha gente del pueblo la había visto a lo largo de los años, que siempre aparecía cerca del río, en los caminos solitarios, cuando oscurecía. Pero lo que nos dijo después fue lo peor.
Nos dijo que teníamos que tener mucho cuidado, que habíamos tenido 2 encuentros con ella, uno en el encino y otro en el camino, que eso era muy grave. La gente del pueblo decía que si la ves o la escuchas una vez, no pasa nada grave. Te asustas, pero te recuperas. Si la ves una segunda vez, es una advertencia. Pero si la ves por tercera vez, significa que ya te marcó y que viene por ti. Esas palabras se me quedaron grabadas en la mente. Ya te marcó, viene por ti. Don Marcos nos subió a todos a la camioneta. Recogió las bicicletas que habíamos dejado tiradas y las puso en la parte de atrás. Nos llevó directo a mi casa. Cuando llegamos a la casa, don Marcos se bajó y tocó la puerta. Mi papá Carlos abrió. Al vernos la cara a todos, supo de inmediato que algo malo había pasado. Don Marcos habló con mi papá ahí en la entrada. Le contó cómo nos había encontrado en el camino. Le explicó lo que habíamos visto. Le dijo que la Llorona se nos había aparecido 2 veces. Que tuviéramos mucho cuidado porque según las creencias del pueblo, una tercera aparición era peligrosa. Mi papá agradeció a don Marcos por habernos traído a casa. Le dio la mano con fuerza, con ese agradecimiento profundo que no necesita muchas palabras. Mi mamá Minerva salió y nos abrazó a todos. Nos revisó como si buscara alguna herida. Nos tocaba la cara, los brazos, preguntándonos si estábamos bien. Entramos a la casa. Mi mamá nos sentó en la sala. Nos trajo agua. Todos todavía temblábamos. Lucas no podía parar de llorar. Janer estaba muy callado, con la mirada perdida. Pero quien estaba peor era mi primo de México, el mayor. El que había visto primero a la mujer detrás del encino. Estaba pálido, muy pálido. Sudaba frío. Le costaba mantenerse sentado. Se veía como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Mi mamá se dio cuenta de inmediato. Le puso la mano en la frente. Lo sintió frío a pesar del sudor. Le habló, pero él apenas respondía. Solo quería acostarse. Decía que se sentía muy cansado, sin fuerzas. Los papás de mis primos se pusieron nerviosos. Dijeron que había que llevarlo al doctor, que algo le pasaba, que se veía muy mal, pero mi papá negó con la cabeza. Les dijo que lo que tenía mi primo no era algo que los doctores pudieran curar, que no era una enfermedad del cuerpo, era otra cosa. Les explicó que mi primo se había espantado, que lo que vio la noche anterior le había causado un susto tan grande que parte de su espíritu se había quedado en ese lugar. Así decían en el pueblo. Cuando alguien se asustaba mucho, su sombra, su espíritu, se quedaba atrapado en el lugar del susto. Los papás de mis primos eran de la ciudad. No conocían esas creencias. Querían insistir con lo del doctor. Pero mi mamá también les explicó. Les dijo que en el pueblo, cuando alguien se espantaba así, había que hacerle una limpia. Había que levantarle el espanto. Si no, la persona se iba poniendo cada vez más débil hasta que podía pasar algo peor. Acostamos a mi primo. Estaba tan débil que apenas podía caminar. Lo tapamos con cobijas. Cerró los ojos casi de inmediato. Su respiración era lenta, superficial. Esa noche ninguno pudo dormir bien. Yo me quedé despierto mucho tiempo viendo el techo, reviviendo todo lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara, esa boca abierta de forma imposible, esos ojos negros. Escuchaba ese grito terrible en mi mente. Lucas durmió conmigo esa noche. Se abrazó a mí y no me soltó en toda la noche. Janer también vino a mi cuarto. Los 3 nos quedamos juntos, buscando protección en la cercanía del otro. A la mañana siguiente mi primo seguía igual. No tenía fuerzas ni para levantarse. Apenas tomó un poco de agua. No quiso comer nada. Mi papá dijo que había que actuar rápido, que teníamos que ir de regreso al lugar donde habían pasado los encuentros, que ahí había que hacer el ritual para levantar el espanto. Buscó una planta especial. Le decían hierba de negro. Era una planta con ramas largas y flexibles. La usaban para las limpias en el pueblo. Todos regresamos al camino. Esta vez en pleno día. El sol brillaba fuerte. Todo se veía normal, tranquilo. Era difícil creer que ahí habían pasado esas cosas terribles la noche anterior. Le preguntamos a mis otros primos que señalaran exactamente dónde habían sido los 2 encuentros. Primero fuimos al encino.
Mi papá tomó la hierba de negro y empezó a golpear el suelo con ella. Mientras lo hacía, repetía el nombre de mi primo una y otra vez. Le decía que se levantara, que no tuviera miedo, que regresara. Hicimos lo mismo en el segundo lugar, donde ella había aparecido en medio del camino. Mi papá golpeaba el suelo con la hierba, llamaba a mi primo, le pedía a su espíritu que regresara a su cuerpo. Regresamos a la casa. Mi mamá ya tenía preparado un té. Era de hierbas amargas, té de ruda, de albahaca, de otras plantas que ella conocía. Nos lo dio a todos los que habíamos tenido el encuentro. El sabor era horrible, amargo, fuerte, pero nos lo tomamos todo. Nos acostaron a todos bien tapados con cobijas. Aunque hacía calor, la idea era que sudáramos, que sacáramos lo malo del susto a través del sudor. Dormimos casi toda la tarde. Cuando desperté estaba empapado en sudor. Me sentía extraño, débil pero al mismo tiempo más ligero, como si algo pesado se hubiera ido de mi cuerpo. Busqué a mi primo. Estaba despierto, y lo más importante, se veía mejor, mucho mejor. Tenía color en la cara otra vez. Estaba sentado en la cama. Pidió comida. Dijo que tenía mucha hambre. Mi mamá le preparó un caldo caliente. Se lo comió todo. Sus papás lloraron de alivio al verlo recuperado. Los días siguientes fueron tranquilos. Ya no volvimos al río en lo que quedaba de vacaciones. Nadie quiso. El miedo seguía ahí, presente. Nos quedamos jugando cerca de la casa, en el pueblo, donde había gente. Mis primos regresaron a la Ciudad de México cuando terminaron las vacaciones. Todos habíamos aprendido la lección. Nunca más andaríamos solos por los caminos cuando oscureciera. Pasaron los años y ese recuerdo sigue vívido en mi memoria. A veces, cuando cierran mis ojos en la noche, todavía puedo verla. Ese vestido blanco flotando, esa boca abierta de forma imposible, esos ojos negros y vacíos, y ese grito, ese lamento que te atraviesa el alma, ese sonido que nunca olvidaré mientras viva. Aprendí que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que existen aunque no las entendamos, cosas que es mejor evitar. La Llorona es real. Yo la vi, la escuché, y aunque han pasado muchos años, todavía me estremezco al recordar esa noche. Por eso les digo a todos, si alguna vez están cerca de un río cuando oscurece, si escuchan un lamento extraño en la distancia, si ven algo blanco flotando entre los árboles, corran. No volteen, no se detengan, solo corran y no regresen. Porque hay encuentros en la vida que es mejor nunca tener, y La Llorona es uno de ellos. Buenas noches. Soy un padre de familia como cualquier otro. Trabajo de sol a sol. Trato de dar lo mejor para los míos y nunca imaginé que me tocaría vivir algo como lo que voy a contarles. Esto que les voy a relatar pasó hace unos años en mi casa, en un pueblo pequeño del sur de Veracruz. Un lugar tranquilo donde todos nos conocemos, donde la gente es de bien y donde nunca pasa nada fuera de lo normal, o eso creíamos. Esa noche de octubre, el cielo se había puesto negro desde temprano. Las nubes cargadas anunciaban tormenta y el viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra el techo de lámina. Mi esposa Clara, mi hija Sofía y yo estábamos en la cocina, sentados alrededor de la mesa de madera que heredamos de mis suegros. Eran casi las 11 de la noche. Habíamos cenado pan dulce con café de olla, de ese que mi esposa prepara también, con canela y piloncillo. Sofía, que apenas tenía 6 años, ya tenía los ojos medio cerrados. La pobre estaba cansada después de haber jugado todo el día en el patio. Clara me miraba con esa sonrisa tranquila que siempre tiene al final del día, cuando ya todo está en orden y solo falta ir a descansar. Yo estaba a punto de levantarme para cerrar la puerta con llave cuando escuchamos el primer golpe. Fue un sonido seco, firme, 3 toques en la puerta de madera. Me quedé quieto, con la taza de café a medio camino entre la mesa y mi boca. Clara dejó de sonreír y volteó hacia la puerta. Sofía ni se dio cuenta. Seguía jugando con las migas del pan sobre la mesa. Debe ser el viento, dije yo tratando de sonar seguro. Con esta tormenta seguro algo voló y golpeó la puerta. Clara asintió, pero vi cómo apretó los labios.
Ella también sintió que algo no estaba bien. Pasaron 2 minutos de silencio. Solo se escuchaba el viento afuera y el tamborileo de la lluvia que empezaba a caer con fuerza sobre el techo. Yo ya me estaba relajando, convenciéndome de que en verdad había sido algo del clima. Entonces volvió a sonar. Esta vez no fue en la puerta, fue en la ventana de la cocina, justo a nuestras espaldas. El mismo ritmo, la misma fuerza, pero ahora estaba más cerca. Giré la cabeza despacio, muy despacio, como si algo dentro de mí ya supiera que lo que iba a ver no me iba a gustar. Clara hizo lo mismo. Los dos volteamos al mismo tiempo hacia la ventana que daba al patio trasero, y ahí estaba. Una silueta oscura del otro lado del vidrio. Era una mujer. Eso era claro por la forma del cuerpo, por el largo del cabello que le caía sobre los hombros. Estaba completamente empapada, con la ropa pegada al cuerpo por la lluvia, pero lo que me heló la sangre fue que estaba completamente inmóvil. No se movía ni un centímetro. Solo estaba ahí parada mirando hacia adentro, hacia nosotros. No podía verle bien la cara por la oscuridad y el agua que corría por el vidrio, pero sentía sus ojos. Sentía cómo nos observaba fijamente, sin parpadear, sin hacer ningún gesto. Clara soltó un gemido ahogado y se llevó las manos a la boca. Yo me puse de pie tan rápido que la silla se cayó hacia atrás con un golpe seco. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «No te muevas», le dije a Clara en voz baja, casi sin mover los labios. «No hagas ruido». Sofía seguía sentada en su silla, dándole la espalda a la ventana. Gracias a Dios, ella todavía no había visto nada. Estaba distraída jugando con una servilleta, haciendo bolitas pequeñas con sus manitas. Me moví despacio hacia donde estaba mi hija. Cada paso que daba, el piso de madera crujía bajo mis pies, y yo sentía que ese sonido iba a alertar a esa cosa que nos miraba desde afuera. Pero no podía quedarme paralizado. Tenía que proteger a mi familia. Llegué hasta Sofía y la tomé entre mis brazos con cuidado. Ella levantó la cabeza sorprendida. «Papi, ¿qué pasa?», me dijo con su vocecita suave. «Shh, mi amor, no pasa nada. Solo vamos a ir a la recámara», le susurré mientras la pegaba contra mi pecho. La abracé fuerte y giré mi cuerpo para que ella quedara de frente a mí, para que no pudiera voltear y ver lo que había en la ventana. Clara se levantó también, temblando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no las dejaba caer. Ella es fuerte. Siempre lo ha sido. Me miró esperando que yo le dijera qué hacer. «Vámonos a la recámara, despacio», le dije en voz baja. Empezamos a retroceder. Yo iba primero cargando a Sofía. Clara venía detrás de mí sin quitarle los ojos de encima a esa mujer que seguía ahí parada, inmóvil, observándonos a través del vidrio empañado por la lluvia. Cada paso parecía eterno. El corazón me latía en los oídos. Sofía empezó a sentir mi nerviosismo y se aferró más a mi cuello. «Papi, ¿tienes miedo?», me dijo bajito. «No, mi amor, todo está bien, solo tengo frío», le mentí. Cuando llegamos al pasillo que llevaba a nuestra recámara, me atreví a dar un último vistazo hacia la cocina. La figura seguía ahí. No se había movido ni un milímetro. Pero algo había cambiado. Ahora podía ver sus ojos. Eran 2 puntos oscuros que brillaban en medio de esa cara pálida. Me miraban directamente, y aunque no podía estar seguro por la distancia, sentí que sonreía. Una sonrisa lenta, extraña. Entré rápido a la recámara y cerré la puerta con seguro. Clara corrió hacia las ventanas de nuestro cuarto y empezó a jalar las cortinas para cerrarlas todas. Revisó los seguros de cada ventana, jalándolos 2 veces para asegurarse de que estuvieran bien puestos. Yo puse a Sofía sobre la cama y le di su muñeca favorita. «Quédate aquí sentadita, mi vida. Papi tiene que hacer algo». Corrí hacia el closet y empecé a buscar algo, lo que fuera, con qué defenderme. Encontré un tubo de metal que uso para arreglar cosas en la casa. Lo agarré con fuerza y sentí un poco de alivio al tener algo en las manos. Pero Clara me detuvo cuando vio lo que traía. «Eso no va a servir», me dijo con voz temblorosa pero firme. «Esa mujer no es normal, no es de este mundo. Lo que está afuera no se puede enfrentar con un tubo». «Entonces, ¿qué hacemos?», le dije desesperado. «Necesitamos orar. Necesitamos pedir protección a Dios. Es lo único que nos puede salvar».
Clara corrió hacia el buró y sacó la Biblia que siempre tenemos ahí. La abrió con manos temblorosas, buscando entre las páginas. Encontró el libro de Salmos y empezó a leer en voz alta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo me senté junto a ella en la cama, todavía apretando el tubo con una mano. Con la otra tomé a Sofía y la puse entre nosotros dos. Clara seguía leyendo. Su voz se hacía más fuerte con cada versículo. Y entonces empezaron los golpes. Venían de la puerta de la recámara, de la ventana del lado izquierdo, de la otra ventana. Esa cosa estaba rodeando la casa. Estaba tocando en todas partes al mismo tiempo, como si quisiera encontrar una entrada, cualquier espacio por donde colarse. Los golpes se hacían más rápidos, más desesperados. Sofía empezó a llorar y se tapó los oídos. «Mami, tengo miedo». Clara la abrazó sin dejar de leer. Pasó a otro salmo, luego a Mateo. Yo también empecé a repetir las oraciones con ella, aunque mi voz temblaba tanto que apenas podía pronunciar las palabras. Apretaba el tubo con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Los golpes seguían, cada vez más fuertes, más insistentes. Oramos sin parar durante lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron unos 10 minutos. Clara repetía los versículos una y otra vez, su voz elevándose por encima del sonido de la lluvia y de esos golpes terribles que no dejaban de sonar por toda la casa. Yo tenía los ojos cerrados, aferrándome a cada palabra que salía de su boca. Sofía lloraba en silencio, enterrando su carita en el pecho de su mamá. El tubo seguía en mi mano, inútil, pero era lo único que me hacía sentir que podía hacer algo. Y de repente todo se detuvo. Los golpes cesaron, así nomás, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que siguió fue casi peor que los ruidos. Solo se escuchaba la lluvia afuera y nuestra respiración agitada. Clara dejó de leer y levantó la vista de la Biblia. Nos miramos sin decir nada. «Se fue», susurró ella. «No lo sé», le respondí. «Quédate aquí con Sofía». Me puse de pie, todavía agarrando el tubo. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Caminé hacia la puerta de la recámara y puse la oreja contra la madera, tratando de escuchar cualquier sonido del otro lado. Nada. Abrí la puerta muy despacio, asomando primero la cabeza. El pasillo estaba oscuro y vacío. Di unos pasos hacia la cocina, conteniendo la respiración. Cuando llegué, miré hacia la ventana donde habíamos visto a esa mujer. No había nadie. Corrí al buró de la sala y agarré la linterna que siempre tenemos ahí para cuando se va la luz. La encendí y empecé a recorrer toda la casa, revisando cada ventana, cada rincón. Iluminé hacia afuera a través de los vidrios, buscando cualquier señal de esa figura. No vi nada, solo la lluvia cayendo sobre el patio vacío y las plantas que se movían con el viento. «No hay nadie», le grité a Clara desde la sala, pero no me quedé tranquilo. Tenía que revisar afuera. Tenía que estar seguro de que esa cosa ya no estaba cerca de mi casa, cerca de mi familia. Tomé aire y abrí la puerta principal. La lluvia me golpeó la cara inmediatamente. Alumbraba con la linterna hacia todos lados, hacia los árboles, hacia el camino, hacia las sombras que se movían con el viento. Detrás de mí escuchaba a Clara que seguía orando en voz baja, aferrada a la Biblia, protegiéndonos con sus palabras. Le di toda la vuelta a la casa. Revisé cada esquina, cada lugar donde alguien pudiera esconderse. Mis pies se hundían en el lodo y la ropa se me pegaba al cuerpo por la lluvia, pero no me importó. Necesitaba saber que ya no había peligro. Y no había nada. Absolutamente nada. Regresé adentro empapado y con frío. Cerré la puerta con llave y puse la tranca de madera. Clara me miraba desde el pasillo con Sofía en brazos. Mi hija ya se había quedado dormida del cansancio y del miedo. «Ya no está», le dije. «Se fue». Clara asintió y volvió a la recámara con la niña. Yo me quedé un rato más en la sala, sentado en el sillón con la linterna en una mano y el tubo en la otra, vigilando. No me atrevía a acostarme hasta que empezó a amanecer. Cuando salió el sol, por fin me permití cerrar los ojos. Nunca volvimos a ver a esa mujer. Nunca supimos quién era o qué quería. Nunca entendimos por qué escogió nuestra casa esa noche. Algunos vecinos del pueblo, cuando les contamos días después, nos dijeron que a veces aparecen cosas así cuando hay tormentas fuertes. Almas perdidas que buscan refugio,
entes que vagan sin rumbo. Nadie lo sabe con certeza. Lo único que yo sé, lo único de lo que estoy completamente seguro, es que las oraciones nos salvaron esa noche. La fe de mi esposa, su fuerza para tomar esa Biblia y empezar a leer cuando yo solo pensaba en pelear con un tubo, fue lo que mantuvo alejada a esa cosa. A veces, en las noches de tormenta, Sofía se despierta asustada. Dice que tiene miedo de que alguien toque la ventana. Clara y yo la abrazamos, le decimos que está protegida, que nada malo le va a pasar. Y rezamos juntos antes de dormir, todas las noches, sin falta, porque aprendimos que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que no se pueden ver a simple vista, y lo único que nos queda es la fe y la protección de Dios para mantenernos a salvo. Esa noche cambió algo en mí. Ya no veo las tormentas igual. Ya no abro la puerta si alguien toca después de las 10 de la noche. Y siempre, siempre, tengo la Biblia cerca, porque nunca sabemos cuándo algo del otro lado puede decidir buscarnos de nuevo.